¿Qué tal, familia terrorífica? El día de hoy traigo para ustedes la historia de una persona bastante peculiar. Antes de comenzar, saludos especiales a Erika Urioste Cervantes, Consuelo Lara, Jorge Solís, que siempre están atentos de nuestros nuevos videos y participando en la comunidad. Sin más, apaga las luces y disfruta. La Condesa Sangrienta. Dentro de la ficción y la realidad hay diversos casos impactantes. Tal es el caso de nuestro personaje de hoy. Dentro de las oscuras y terribles tierras de Transilvania, lugar repleto de historias y leyendas, cuna de los vampiros y los hombres lobo, existió una de las peores y más sádicas asesinas seriales. Una condesa de alta cuna, conocida con el sobrenombre de la Condesa Sangrienta, ostenta un terrible récord de asesinatos, más de 650 en una macabra búsqueda de la belleza. No en vano, se le considera como la peor depredadora que haya tenido la historia del crimen. En vida, llevó el nombre de Elizabeth Bathory. Nació en Nirvator, Hungría, el 7 de agosto de 1560, en el seno de una de las familias aristócratas más importantes de Transilvania. Su tío Esteban Bathory, príncipe de Transilvania, se convirtió en rey de Polonia a finales del siglo XVI. Elizabeth recibió una amplia y exquisita educación, aunque también estuvo en contacto desde su más tierna infancia con la alquimia y el esoterismo, prácticas ampliamente realizadas por algunos de los miembros de su dinastía. En 1575, cuando Elizabeth era una joven de 15 años de edad, se casó con el conde Ferenc Nadasdy, de 20 años. La pareja se trasladó a vivir al solitario castillo de Sechte, donde Elizabeth quedó prácticamente recluida. Ferenc era un soldado que pasaba largas temporadas en las constantes guerras que asolaban al país. Sus prácticas crueles con sus enemigos le valieron el apodo de El Héroe Negro. La existencia de la condesa se hizo tediosa y solitaria. Sin poder salir de su castillo por orden expresa de su marido, Elizabeth empezó a intentar escaparse por diversión, hecho que consiguió en varias ocasiones en las que vivió alguna que otra aventura, entre ellas una fugaz con un excéntrico joven conocido como el vampiro, por su extraño aspecto y vestimentas. Tras los muros de su castillo, la condesa se rodeó de extraños sirvientes, con los que practicó experimentos de brujería y también de alquimia. Entre ellos, una bruja llamada Dorco y su antigua nodriza, Joyona, quien empezó a aconsejar a su señora el uso de la sangre para evitar los efectos del paso del tiempo. En aquel periodo, Elizabeth ya empezaba a martirizar a sus sirvientas con los más retorcidos métodos, como cubrirlas de miel y dejarlas en medio de un jardín para deleite de los insectos, o dejarlas fuera en el frío invierno, mientras las congelaba con gélidos cubos de agua hasta convertirlas en auténticas estatuas de hielo. En sus castillos transilvanos de Sechte y Varano, Elizabeth Bathory tuvo todo el tiempo y la soledad del mundo para desarrollar sus aficiones, hasta un grado de sofisticación, sádica y escalofriante. Pasaron más de 10 años de matrimonio, hasta que la condesa se convirtió en madre por primera vez de una niña llamada Ana. Tras ella vendría Úrsula, Catalina y Pablo. A pesar de que la maternidad la alejó de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba su cabeza desde hacía tiempo. El inevitable paso del tiempo, el envejecimiento de su cuerpo empezaban a preocupar a Elizabeth, de un modo que terminaría convirtiéndose en una obsesión enfermiza. La muerte de su esposo, el 4 de enero de 1604, radicalizó las actuaciones crueles de la condesa viuda, al punto de llegar a idolatrarse. La locura y el sadismo de Elizabeth se desencadenó cuando una de sus desdichadas sirvientas le dio un desafortunado tirón de pelos mientras la peinaba. La bofetada que le propinó su señora le provocó una herida. La sangre le salpicó a Elizabeth en la mano, quien pronto fue presa de una obsesión, al creer que la zona de la piel manchada se hizo más tersa y blanca. A la mente de Elizabeth volvieron las tétricas palabras de su nodriza, y no dudó en desangrar a la torpe sirvienta y prepararse una bañera con su sangre en la que se sumergió. Ese sería el primero de una larga lista de asesinatos para abastecerse de la sangre suficiente que le daría la eterna juventud.
En su paranoica locura, Elizabeth obligaba a las sirvientas a llenar sus bañeras con sangre. A estas más les valía no mostrar rechazo ni repugnancia, pues el castigo sería mucho peor. Torturarlas hasta la muerte fue una práctica que no dudó en llevar a cabo la condesa. En aquella espiral de muerte y locura, Elizabeth Bathory se hizo con una serie de artilugios como un terrible sarcófago conocido como la Dama de Hierro, donde introducía a sus víctimas que sufrían el pinchazo de los múltiples clavos que recubrían su interior. Durante más de 10 años, los campesinos del lugar veían el carruaje de la condesa deambular por sus tierras, en busca de sus pobres muchachas, engañadas con la promesa de una vida mejor a la dura existencia del campo, y las que se negaban eran drogadas y obligadas a la fuerza a acompañar a Elizabeth a un castillo donde nunca más saldrían con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron primero enterrados con cuidado en las inmediaciones de la fortaleza, pero al final Bathory y sus cómplices no tuvieron reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema. A pesar de que la población cercana empezó a sospechar de la desaparición constante de muchas de sus hijas, la alta cuna de la que provenía la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune. Pero las humildes campesinas se fueron terminando, y la sed por la sangre de Elizabeth la llevó a cometer un grave error. No dudó desesperada por conseguir el líquido para sus baños y víctimas para sus sangrientas prácticas. Comenzó a recurrir a chicas de la aristocracia. El rey Matías no pudo ya hacer oídos sordos a las historias dramáticas que llegaban de su pariente. Hombres del rey, dirigidos por el palatino Turso, decidieron investigar el caso. Cuando atravesaron los muros del castillo, se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada y a la propia condesa disfrutando de uno de sus baños. La sentencia fue hecha pública el 17 de abril de 1611. Condenaban a Elizabeth Bathory a ser recluida de por vida. Los pobres sirvientes, que solo obedecían las órdenes de su ama, no corrieron con la misma suerte, pues todos ellos fueron ejecutados, al igual que los demás cómplices de la condesa. La condesa sangrienta pasó los siguientes 4 años enterrada en vida. Fue emparedada en su propio castillo, sin poder ver la luz del día, aislada completamente, con solo una rendija por la que recibía algo de comida. Murió el 21 de agosto de 1614. Por fin terminaba la historia de la condesa sangrienta, la más temida de las asesinas seriales, a quienes sus más de 650 asesinatos y torturas no le sirvieron más que para sembrar el horror. La supuesta belleza que su nodriza le había prometido de poco le sirvió enterrada entre las paredes de ese castillo. Y así llegamos al fin de la historia de una de las asesinas más sádicas, enferma y prolífera de su época. ¿Y tú qué opinas de la historia de la condesa sangrienta? Déjanoslo saber en la parte de los comentarios. No olvides suscribirte, darle pulgar arriba y compartir este contenido con tus amigos. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y estar enterado de las dinámicas que llevaremos a cabo para llevarte uno de los regalos que rifaremos próximamente. Si quieres que tu relato o experiencia paranormal aparezca en uno de nuestros videos, ponte en contacto con nosotros y lo presentaremos en la siguiente edición. Si quieres recibir un saludo especial, comenta en la parte de abajo "Yo escucho Expresa Miedo" y te mencionaremos en el siguiente video. Hasta la siguiente luna, terroríficos, les deseo obscuras pesadillas. Y recuerda, las bases para el sorteo son: 1. Estar previamente suscrito al canal. 2. Comentar la mayor cantidad de videos que hemos publicado. 3. El sorteo se llevará a cabo cuando alcancemos los 2500 suscriptores.